Bien, vamos a continuar con la serie de nuestro podcast 52 días de Good News. En esta oportunidad será el episodio número 14 y reflexionaremos pues algo que no es muy típico en el tiempo litúrgico, pero que bueno, este año cayó la coincidencia de que el cuarto domingo de Adviento coincide con la víspera de Navidad, propiamente la Nochebuena, el 24 de diciembre. Entonces el Evangelio que se va a reflexionar en esta oportunidad está tomado justamente del 24 de diciembre, del domingo 24 de diciembre. En el tiempo que además se toma la lectura del Evangelio de San Lucas, como me gusta aclararlo, esta reflexión de un laico, que es mi persona, viene posterior a la escucha de la homilía, del ir a misa y de estar presente pues en la Sagrada Eucaristía. Por lo tanto, la intención nunca es ni hacer una homilía en paralelo, ni sustituir la importante vivencia plena, cuando digo plena, desde la bendición de inicio hasta la bendición final de la misa. Además, creo que como un plus importante de aporte, pues también lo aprendí, había como una contradicción si se asistía a la misa del domingo, si esa valía por la del 25, y la respuesta en esencia inicialmente es no. Es decir, los católicos tenemos en esta oportunidad el deber de hacer el precepto, para no decir el cumplir, pero es así, o sea, el precepto de asistir a dos celebraciones, la del 24 propiamente el domingo y la del 25. ¿Cuáles son las maneras quizás de poder ampliar la opción de asistir? Bueno, la primera iría de la mano con la asistencia de la misa del 23 en la tarde, del sábado 23, la víspera del 24. Y la segunda era asistir el domingo 25, ser una alternativa. Si usted el 24 propiamente por logísticas familiares, pues no podía asistir, ¿ok? Aclarado el punto, pues continuando en materia, el Evangelio decía está tomado de San Lucas y es justamente la narrativa del momento de la anunciación, que no es lo mismo hasta donde se reflexiona que ya propiamente el nacimiento de Jesús, que ya es propio del 25. La anunciación nos permite recrear un evento histórico que además es muy importante entenderlo y vivirlo tal cual fue narrado. No le hace bien a la dinámica de la fe el andar construyendo metáforas a razón de los relatos bíblicos. A nosotros nos corresponde es tomar principalmente el mensaje, la enseñanza, la buena nueva. Un punto que aprendía yo en estos días que es bien importante es a veces saber las palabras en la palabra de Dios. Las palabras tienen mucho poder y mucho significado. Por ejemplo, cuando usted se consigue una traducción de este texto que dice el ángel fue enviado a una doncella, no dice una virgen, sino una doncella, ya tú estás manejando un lenguaje protestante, un lenguaje que no es propiamente cristiano católico. Porque el mismo profeta Isaías hablaba 8 siglos atrás de que la virgen está encinta. Y ya ahí había una profecía y que generaba mucha iluminación a lo que luego se consumaría en la propia Virgen María. Este relato pues es el diálogo entre el ángel y María, el arcángel Gabriel, el gran mensajero de la historia de la salvación, que tiene muchos momentos presentes, inclusive si no me equivoco Daniel también aparece, Gabriel aparece en el libro de Daniel. Y es eso, los ángeles son servidores fieles del mensaje y además pues transmiten, pues llevan, cuando se usa esa palabra oráculo del Señor, pues es que dicen literalmente lo que Dios quiere manifestar a través de ellos. Por lo tanto, yo no creo exagerado que a los ángeles también se les mire como profetas, porque eso es lo que hacía el profeta, anunciar un mensaje de Dios, un mensaje a veces de perdón, otro mensaje de advertencia, un mensaje en otros escenarios también de castigo, sino con lo que pasó en Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Entonces,
A los ángeles es bueno oírlos, pero oírlos dentro del contexto bíblico, ¿no? No de endiosarlos ni hacerle rituales en paralelo. Los ángeles no están llamados a eso. Los ángeles están llamados a acercarnos a Dios y sobre todo ya en la misma palabra de Dios, por lo menos Gabriel, dentro del Evangelio, nos deja una enseñanza fenomenal. Esa enseñanza parte, concluye el diálogo, pero es una enseñanza muy poderosa. Primero porque justamente viene ese diálogo de cómo Dios no impone, sino que anuncia. Y María tenía la total libertad como mujer creada, como criatura que tiene inteligencia y voluntad de decir que no, de búscate otra. Pero esa no fue la respuesta que dio María. El ángel le explica la llena de gracia o la agraciada. En este caso es María la que recibe pues en ella por su condición de inmaculada, de mujer perfecta, de haber sido librada inclusive del pecado original, eh, pues la gracia de ser la madre de Dios, la madre de Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. María, sin embargo, cuando escucha estas palabras, dice el texto bíblico que ella se turba, se preocupa, porque había un contexto importante, pues María primero era virgen, pero además estaba comprometida. Y hay mucha exégesis, mucha interpretación bíblica que dice que una mujer comprometida en los tiempos de Jesús, en la tradición judía, pues la mujer desde el momento en que se comprometía hasta que llegaba a casarse, pues podía pasar hasta un año. Pero ya había un compromiso que los hacía mutuamente, el hombre a la mujer, la mujer al hombre, exclusivo. O sea, ellos no podían, obviamente, intimar entre ellos, pero tampoco con otras personas. Eso era un pecado de adulterio. Ya se consideraría un pecado de adulterio. Por eso es que se interpreta, y muy sabiamente, uno lo que es alumno de esa interpretación, es que María tenía que haber hecho algún voto de consagración virginal perpetuo, porque si no, la respuesta de María no hubiese sido ¿cómo es posible si yo no conozco varón? O sea, si soy virgen, porque si no existiera esa consagración, pues esa virginidad la iba a perder cuando se casara. Entonces ella pudo haber dicho, bueno, voy a ser la madre de Dios cuando me case con José. Pero no fue ese, no es el espíritu de la duda de María. El espíritu de la duda que surge de María es ¿cómo es esto posible si no conozco varón? Inclusive lo puedes colocar en un contexto general, si no conoceré varón, si he consagrado mi cuerpo a Dios. Y es aquí donde el ángel le hace una explicación maravillosa, pues él le dice, el Espíritu descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti se llamará Hijo de Dios. Al ángel proclamar esto, pues ahí se cumple todo lo que el profeta Isaías había anunciado a razón de este misterio. Primero, la Virgen iba a estar encinta. Segundo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, será llamado Hijo de Dios. Para tú ser llamado Hijo de Dios, pues tienes que tener una naturaleza divina, y María no la portaba. Por lo tanto, María no era una diosa, sino que esa naturaleza divina, para tú ser llamado Hijo de Dios, es porque procedes justamente de ese Dios eterno, que hasta ese momento se entendía que Dios era uno. Con Jesús se descubre un misterio trino que todavía hoy es dogma de nuestra fe y siempre lo va a ser, y que además pues da una revelación plena de realmente quién es Dios. Fíjense que inclusive en este texto el ángel le coloca, y es ahí que María se entera, que su prima Isabel, que ya estaba en la vejez, ya estaba en una edad postmenopáusica, pues no podía tener hijos, y ella estaba encinta. Y entonces aquí el ángel nos deja una enseñanza que nosotros como creyentes deberíamos tener, pero en el tuétano de nuestra fe, que es que para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Si para Dios nada es imposible, esa palabra nada es contundente, ¿no? Bueno, para Dios algunas cosas son imposibles, pero otras, la mayoría, no. Es todo, o sea, nada, no hay nada que Dios no pueda hacer. Y allí entonces donde María se proclama, da la autorización. Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí como me has dicho. Allí María autoriza a Dios. Me encanta eso porque dentro de nuestra esclavitud,
porque ella se proclama esclava, es un esclavo que tiene libertad de decidir. Por eso yo he dicho en videos anteriores que nosotros nacimos para ser esclavos. La diferencia es que nosotros decidimos a qué vamos a servir. O al mundo, al demonio, a la carne o a un Dios que es maravilloso y que nunca va a procurar nuestro mal. El misterio de la encarnación, además, decía el Padre en la homilía de hoy, para él es uno de los misterios centrales, uno de los acontecimientos más importantes en lo que es nuestra historia como criaturas, como seres creados de todo este plan de Dios. Porque más allá de la Pascua de Resurrección y el sacrificio de Jesús, este misterio de que un Dios, que es el único Dios, se hace hombre, se adquiere una nueva naturaleza que no era parte de él, o sea, camina con nosotros, se hace parte de nuestra historia, da materia para, por ejemplo, dar talleres sobre liderazgo, el Dios que se hace parte de la gente que debe gerenciar, un Dios que además se hace empático, que más allá de producir enormes exigencias, pues te enseña cómo cumplirlas, con fidelidad, con amor, cómo nos enseña además en su caminar cómo vencer las tentaciones, la importancia de estar formados, de ser fieles y de no tergiversar el mensaje de Dios. Además también nos enseña Jesús que se hizo parte de nuestro mundo y Él nos quiere hacer parte del suyo. Esto es una reflexión también importante. En cierto punto en la Biblia se habla de que nosotros seremos como dioses, pero esto siempre es bueno aclararlo, porque este fue el pecado, si esto se interpreta mal, justamente el pecado de Adán y Eva, cuando la serpiente, que era el demonio, le dice que desobedezcan y al desobedecer, pues conocerán el bien y el mal y además serán como Dios. Nosotros cuando Dios nos dice, o cuando la palabra nos dice que podemos ser como dioses, básicamente se centra en el hecho de que compartiremos una experiencia sobrenatural en torno a la naturaleza divina, es decir, somos eternos, tenemos inteligencia y voluntad y viviremos con Dios en su reino, como uno más de su reino, pero no gobernando ese reino, siendo invitados. Fíjense que inclusive en la parábola del banquete, el rey que invita a sus comensales no les dice para que ustedes gobiernen conmigo, sino para que formen parte de la alegría de mi reino, de mi vida. Entonces hay mucho que agradecer en este misterio porque además es un Dios que se la juega toda por salvarnos. Por eso, y con esto cierro, preocupa y no deja de generar tristeza cuando la palabra de Dios, su mensaje, su esfuerzo, su lucha contra el pecado, pues pareciera que en estos tiempos, y no es la primera vez que le pasa a nuestra iglesia, pues vive momentos de enorme debilidad, de traición inclusive, porque queremos ser simpáticos ante el mundo y no fieles ante ese Dios que se la jugó toda por nosotros. Creo que es importante recordar que ese Jesús que nació solo en un pesebre con María y José y posteriormente llegarían unos pastores y unos reyes, unos sabios del oriente a adorarlo, pero que en esencia ese mismo Jesús que nace solo dentro del núcleo de una familia, hombre y mujer, comprometida y consagrada a Dios, es el mismo Jesús que morirá solo, ahora solamente con su madre a los pies de la cruz, y un discípulo fiel que fue fiel porque estaba María allí. Esa enseñanza de poder ser fiel en todo el plano de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, una de las grandes enseñanzas, y por eso María es protagonista en este Evangelio de hoy, es que solamente la fidelidad plena la podemos lograr si María nos lleva de su mano. Así que es una fecha importante, este domingo 24 de diciembre del año 2023, para darle gracias a Dios por su entrega, felicitarlo por un cumpleaños más. A veces nos dejamos seducir mucho por, bueno, son cosas tradicionales, los regalos, es bonito compartir en familia, ampliar ese concepto de familia también pues, a las personas que piensan en nosotros, que oran por nosotros, que nos quieren, pero también agradecer a María, a José, por su fidelidad, porque además José fue el padre legítimo de Jesús. Yo tengo un video en el canal que está en Opinión de un Laico, justamente donde se habla de la reparación de mi imagen hacia José, que lo aprendí de Fray Nelson Medina, no es mío. Pero bueno, si quieren un poquito profundizar, porque ya yo ni siquiera uso el término padre adoptivo de Jesús, sino que es el padre de Jesús. Ahí van a entender por qué lo digo. Así que bueno, feliz Navidad.
que este cuarto domingo de Adviento, esa luz que ya completa ese círculo de la corona de Adviento, pues ilumine toda nuestra vida, todo este año que ya está próximo a arrancar, este 2024, y que pues nos consolidemos más en la fe. Vienen tiempos difíciles, hay que decirlo. Nuestra fe va a pasar por tiempos difíciles, tiempos de discernimiento. Es más que nunca ahorita el momento en que los laicos se tienen que formar bien y sobre todo buscar buenas fuentes de evangelización que nos hagan poder caminar de una manera segura hacia nuestra propia santidad. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.